Busque la palabra del Señor en los Hechos de los Apóstoles. Este es en el Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Del versículo 51 en adelante. Repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, del versículo 51 en adelante. Le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Perdón, le pido un favor en la mochila, que no veo con estos lentes. En la parte de afuera. Perdón, hermano. Tengo problemas con la vista. La parte de afuera. Afuera, abajo. Abajo. Por favor, gracias, hermano. Que clame nomás al Señor. Ya. Estos son improvisos que aparecen. Estoy viejito ya. Ya, en el nombre del Señor dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Hasta ahí es la lectura de la palabra del Señor. El martes, el Señor nos hablaba de fe. Para los hermanos que vinieron, ¿no es cierto? El Señor hablaba de fe. Y cuán importante era la fe en la vida del cristiano. Como nos enseñaba el martes, esta fe no es obra humana. Esa fe que nosotros tenemos para creer en Jesucristo es una fe que viene de parte de Dios, solamente de Él. Porque todo el mundo tiene fe, pero no todo el mundo cree en Jesucristo. Hoy en día, como vemos a través de las redes sociales, de diferentes tipos de información, sabemos que no vienen cosas mejores al mundo. Eso lo tenemos más que claro. Pero la persecución de los cristianos siempre ha sido, desde que vino Jesucristo, siempre ha sido la persecución de los cristianos. Y el tema de hoy le coloqué un nombre:
A ver si lo encuentro por aquí, si está por aquí. El tema dice, no se trata de nosotros, sino que de Jesucristo. Ese es el tema. La persecución hacia los cristianos no es porque nosotros seamos cristianos. La persecución es porque proclamamos el nombre de Jesucristo. Y el odio es hacia Jesucristo, no hacia las personas. Hay una gran diferencia. Es por proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros leemos hacia atrás todo lo que pasó con Esteban, Esteban dice que en un momento los apóstoles le reclaman sobre un asunto puntual, sobre las ofrendas hacia las viudas. Si uno lee hacia atrás dice eso. Pero los apóstoles dicen, nosotros no podemos, voy a parafrasear un poco, no podemos dedicarnos a esto. Así que busquen entre ustedes 7 hombres de buen testimonio y sean llenos del Espíritu Santo para que puedan administrar estos dineros y puedan realizar correctamente este trabajo. Y entre ellos fue elegido Esteban. Pero lo curioso es que en la palabra del Señor recalca que Esteban siempre estuvo lleno del Espíritu de Dios. Siempre estaba lleno del Espíritu de Dios para poder hacer este trabajo. Pero más que este trabajo, él hacía otras cosas porque como estaba el Espíritu de Dios, hacía prodigios y milagros. Y mucha gente de los religiosos de aquel entonces buscaban la forma de contradecir lo que él hacía. Pero él siempre hablaba con denuedo con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Leía un libro, decía que el fundamento de Esteban era sobre la vida de Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? ¿Qué vino a hacer? ¿En qué consistía el Evangelio de Jesucristo? Sobre la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. Y muchos no podían rebatir aquello. No podían llevarle la contra porque él hablaba con denuedo, porque estaba el Espíritu de Dios en él. Si usted tiene alguna duda, lea los capítulos para atrás. Esto viene, dice no, mire, voy a tratar de leer un pedacito. Creo que en el 5, de los mismos hechos, dice, también hubo una persecución con los apóstoles, con Pedro, con los apóstoles, y los llevaron también al Sanedrín. ¿Y sabe por qué causa? Por pronunciar el nombre de Jesucristo. Porque el nombre de Jesucristo no es cualquier nombre. Porque dice la Escritura que en el nombre de Jesucristo todo el mundo, todas las naciones se van a arrodillar frente a Él para confesar que Él realmente era el Hijo de Dios. No es cualquier cosa el nombre de Jesucristo. Dice, lo llevaron ante el Sanedrín diciendo que la gente lo único que quería era que no enseñasen en el nombre de Jesucristo, no enseñasen en el nombre de Jesucristo. Era tal el odio hacia quién, hacia Jesucristo. Por eso que Esteban dice, porque al leer la Escritura, habla desde Abraham hacia los tiempos que él estaba presente. Y en todo eso, él dice que todo hablaba de Jesucristo. Los profetas que estaban en ese tiempo hablaban de Jesucristo, del Mesías. Y cuando el Mesías estuvo frente a ellos, ¿sabe lo que hicieron? Lo despreciaron, lo mataron, hermano, lo crucificaron. Eso hicieron cuando el Mesías estaba frente a él. ¿Y quién era el Mesías? Jesucristo el Señor. Por eso que el odio, por eso que el tema no se trata de nosotros, se trata de Jesucristo. Toda la historia se trata de Él. Él es el centro de todo. Él es el centro de la adoración. Si nosotros más leemos en el Apocalipsis, dice que Dios le entrega todo a su Hijo Jesucristo. Y Él es el juez. Él va a ser el juez, el que va a determinar lo que va a suceder en los últimos tiempos. Dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre. Estoy hablando de los apóstoles, porque de dónde venía esto. Dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Estoy hablando en el capítulo 5, en el versículo 28.
Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Y está frente al concilio, ante los judíos, los grandes líderes religiosos, defendiendo la causa de Jesucristo. Pero ¿sabe quién interviene? Interviene Gamaliel. ¿Usted sabe quién es Gamaliel? ¿Cierto? Interviene Gamaliel y hacen salir a los apóstoles. Y Gamaliel dice: varones israelitas, dice. Lo voy a leer mejor. Dice, entonces levantándose en el concilio, estoy en el 34, versículo 34. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto, y todo lo que le obedecían fueron dispersados y reducidos a la nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de él de sí a mucho pueblo. Pereció él también, y todos los que le obedecieron fueron dispersados. Y ahora os digo, mire, aquí está el detalle: apartaos de estos hombres y dejadlos, hablando de Pedro y los apóstoles, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Sabe en qué se afirmaba Gamaliel? ¿Ve que los dos murieron? Esos dos líderes religiosos murieron y se dispersaron las personas. Gamaliel sabía que Jesucristo había muerto. Acuérdense que los sacerdotes le dijeron a los soldados que custodiaban la cueva, le pagaron para que dijeran que los mismos seguidores de él lo habían venido a buscar y que se lo habían llevado para hacer que la resurrección fuera falsa. Pero Gamaliel sabía que no era así. Por eso que dijo: tengan cuidado, porque el líder que ellos tenían era Jesucristo y no era cualquiera. Por lo tanto, en el corazón de Gamaliel tiene que haber habido ese temor de que realmente Jesucristo había resucitado. Por eso que no era llegar y tocar a los apóstoles, y les dijo a ellos. Pero los judíos, los religiosos, los líderes religiosos arremeten después contra Esteban. Si usted lee la historia, dice que estos hombres religiosos contrataron a unos hombres para que hablaran cosas, calumniaran a Esteban, y así a Esteban acusarlo y llevarlo ante el concilio. Y así fue, hermano. Entonces hubo gente que se prestó para eso y le dijeron que Esteban hablaba contra Moisés, hablaba contra las cosas, las tradiciones del pueblo de Israel, que hablaban de un tal Jesús que iba a destruir el templo, y lo tergiversaron todo para poder llevar ante el concilio a Esteban. Y cuando hicieron eso, dice que arremetieron contra él y a la rastra lo llevaron hasta ese lugar. Y cuando estaba frente ante todos los líderes religiosos, los líderes religiosos, cuando vieron a Esteban, dice que el rostro de él resplandecía como los ángeles. ¿Y sabe por qué? Esa es la diferencia cuando el hombre o la mujer está llena del Espíritu Santo de Dios. Porque si usted en la Escritura dice así, que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso que hablaba con denuedo, y denuedo no es gritar, denuedo es tener la seguridad de que yo estoy hablando. Es decir, si yo hablo de Jesucristo es porque yo conozco a Jesucristo, y eso es lo que estaba haciendo Esteban. Esteban estaba hablando de alguien que lo conocía muy bien. Había muerto, pero tenía la convicción en su corazón que había resucitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y le hacen esta acusación. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto, hermano? Después que él habla, que hace un relato general desde Abraham hacia los tiempos donde él estaba,
Es el pasaje donde alcanzamos a leer. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Tiene que haber sido muy fuerte para ellos lo que les dijo. ¿Sabe por qué? Porque se enojaron tanto, se llenaron tanto de ira, hermanos, que arremetieron contra él. Pero antes de eso pasó algo. Mire, dice que él, mirando, dice la palabra del Señor, ve al Hijo del Hombre a la diestra del Dios Todopoderoso. Y él cuando lo ve, no solamente él ve la visión y se lo guarda para sí mismo, sino que lo proclama, lo dice a todos los que estaban ahí en ese lugar. Y le dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios Padre. Y lo grita. Y cuando él dice eso, arremeten contra él, se llenan de ira y se llenan de enojo. Entonces, ¿contra quién es la ira? ¿Contra quién es el enojo? Contra el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que se producen las persecuciones. Por eso que arremete, la gente odia el nombre de Jesucristo. ¿Y quién es el que odia ese nombre? Satanás, el diablo, hermano. Si lo que quiere el diablo es que de nosotros salga ese nombre. Si alguien entra en estos momentos, ¿crees que todos van a decir, no, yo proclamo el nombre de Jesucristo? No, más de algún cobarde va a decir, no, a mí me trajeron hoy día a la fuerza. Si entrara alguien con una metralleta, entrara alguien con una arma para poder amenazarnos o arremeter contra nosotros para decir si somos o no somos cristianos, si somos o no somos seguidores, si proclamamos o no proclamamos el nombre de Jesucristo. Más de alguno a lo mejor va a decir yo hoy día, ¿sabe? Yo venía pasando por aquí, me llamó la atención las canciones y me senté así que disculpe y se va por allá. Porque Esteban sabía lo que le iba a pasar si proclamaba el nombre de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Por eso que muchas veces, mire, el Señor el martes nos hablaba de una fe, que esa fe es la que teníamos que tener y abrazar esa fe, pero con una convicción y una seguridad de quién es Jesucristo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mire, sin fe, decía el Señor el martes, es imposible agradar a Dios. Y esa fe es la que nos tiene en pies, hermano. Pero no, porque uno tiene que separar las cosas. La persecución es una cosa y los embates que nosotros tenemos diariamente son otras cosas. No son lo mismo. Porque todo el mundo sufre. Todo el mundo tiene dolor de cabeza, todo el mundo tiene dolor de estómago, todo el mundo sufre de los problemas económicos, todo el mundo sufre de diferentes cosas a lo mismo que nosotros. Lo que el mundo no puede sufrir y nosotros sí, es la persecución por pronunciar el nombre del Señor Jesucristo. Y ahí sí que hay que tener fe, hermano. Ahí sí que hay que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque uno medita, uno piensa en todo lo que está pasando allá en el occidente, cómo los hombres dan su vida por Jesucristo. Todos los hombres han muerto, quizás, dice, hoy día leía una que hasta vivos los enterraban y vivos lo hacían cosas horribles, hermanos. Uno pregunta, ¿estarán ellos llorando? ¿Estarán ellos diciendo, no, ¿sabe qué? No, porque es un orgullo morir por Cristo. Y Pablo lo dijo. Pablo dijo que era mucho mejor estar en la presencia de Dios antes que estar en este mundo. Porque es una honra, debe ser una honra para el Hijo de Dios morir por la causa de Cristo. No por problemas económicos, no por problemas judiciales, como decía el martes el Señor, no por problemas que yo tengo problemas en la familia, que tengo problemas en el trabajo, tengo problemas en la calle, tengo problemas en el colegio. No. Son dos cosas diferentes. Morir por Cristo es una honra, hermano. Y eso es lo que hoy en día cuesta, hermano. Cuesta mucho porque Esteban, él sabía lo que le iba a pasar. Y cuando él ve esta visión, cuando lo sacan hacia afuera de Jerusalén y lo empiezan a apedrear, no eran piedras chiquititas, hermano.
Porque uno de los historiadores dice que eran unos pedazos de piedra grandotes para poder matarle, hermano. Y él tenía dos cosas en su mente. Primero, él dice, en tus manos entrego mi espíritu. Una. Segundo, dice así, y grita con fuerza, Señor, no le tomes en cuenta el pecado que están haciendo. Y dice la palabra que murió. Pero uno de los historiadores dice que también esa fuerza de dónde vino fue por haber visto los cielos abiertos y de quien él hablaba estaba ahí a la diestra de Dios Padre. Y eso es lo que nosotros hoy en día debemos tener. Debemos mirar a ese Dios maravilloso por sobre todas las cosas, aunque nos cueste, pero tenemos que mirar a Jesucristo, al Cristo glorificado, a ese tenemos que mirar. No tenemos que mirar la religión, hermano. La religión hace mucho tiempo ya que se pervirtió, hermano. Si nosotros lo que tenemos que hacer es mirar a Cristo, nada más. Muchos aman la religión, muchos aman los estatutos religiosos y todas las cosas. Hasta de los líderes religiosos se enamoran algunos y son capaces de dar la vida por los líderes religiosos. Pero hoy te voy a decir una cosa, le voy a decir a todo el mundo, eso a ti no te va a salvar. Porque lo único que nos salva es la fe puesta en Jesucristo. Y como decía el martes, el Señor, y no es por engrandecer al instrumento que usó ese día el Señor, no, porque es el Espíritu Santo el que habló ese día y hablaba de la fe. Porque cuando me dijeron a mí, hermano Roberto, le toca trabajar, lo primero que se me vino a la cabeza, nuestro caminar es por fe. Eso fue lo que se me vino inmediatamente cuando recibí el papel, hermano. No fue una cosa que se me ocurrió ahora porque el instrumento habló el martes. No, hermano, desde ese día y me decía la fe, pero le decía al Señor, ¿pero dónde, Señor? ¿De qué es lo que tú me estás hablando? Y me habla de Esteban. Me habló de Esteban. Y Esteban, por eso que para poder resistir a Satanás el diablo, para poder resistir todo lo que está sucediendo y lo que ha de venir, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. No enamorados de la religión, no, hermano. No enamorados de eso, estar enamorados de Cristo. Porque es lo único que nos va a dar vida y vida eterna. Estar enamorados de Él. Decía el Señor el martes que debíamos por sobre todas las cosas, y que me perdones, pero el martes era extraordinario lo que el Señor nos estaba hablando, hermano. Si alguien no lo consideró, le reitero que lo lea o lo escuche de nuevo. La fe, la convicción, la seguridad. Por eso caminamos nosotros por fe, hermanos. Caminamos por fe, hermanas. No caminamos por una religión, no caminamos por un sistema religioso, no. Caminamos por fe. ¿En quién? En Jesucristo el Señor, que dio la vida por mí. Y gracias a Él soy lo que soy. Y lo que vamos a hacer en el futuro, hermano. Si hoy viniera el Señor en estos momentos, solo por el hecho de haber leído la palabra del Señor, nos iríamos con Él, hermanos. Porque la palabra dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero algo también habló el Señor el martes. ¿Sabe lo que nos pasa? No creemos, hermano. No creemos. Porque el piso duro del corazón está muy duro todavía. Cuestionamos. ¿Será verdad? No, debe estar metiendo. No, tiene que haber sacado el texto del contexto. No puede ser tanto. Si tengo que poner de mi parte. Mire, 2 veces el Señor tomó a un instrumento, una dama. 2 veces. La primera dijo así: nuestras obras, dijo ella, nuestras obras. Si Isaías dice que nuestras obras de justicia ante Dios, ¿cómo son? Como trapos sucios, trapos inmundos. Sí, así. Pasó el tiempo y volvió el Señor a tomar ese mismo instrumento hace varios días atrás. Y dijo, y volvió el Espíritu de Dios a recalcar lo mismo. Vuestras obras de justicia son trapos inmundos ante los ojos de Dios. Mi voluntad, si mi voluntad está esclavizada, hermano, si mi voluntad está esclavizada, el día que Adán pecó, ¿sabe lo que hizo? Le entregó la voluntad a Satanás, el diablo, cuando pecó.
¿Y de qué voluntad vamos a hablar? Ay, que yo tengo, es que tiene que tener voluntad para venir. No se equivoque, hermano. Porque si no es el Espíritu de Dios que lo mueve, usted no llega a este lugar. Pero hay muchos que no pueden llegar, sí, pero el Señor sabe. Yo no soy quien para condenarlos. A ninguno. No nos llamó el Señor a ser jueces, de nadie. De nadie. Mi oración tiene que ser misericordia por aquel que no vino. Misericordia por aquel que se fue. Misericordia, Señor. Y si tengo que ir a la rodilla y tengo que quebrantar mi corazón para pedir misericordia por mi hermano, tengo que hacerlo. Porque a nadie de nosotros nos llamó el Señor por ser juez. Esteban está aquí, Esteban está, él es el protagonista de esto. Pero más allá de Esteban está el Espíritu de Dios en él. Y el Espíritu de Dios lo hace hablar de Jesucristo. Y los hombres se enojaron, se llenaron de ira. Mire, eran religiosos, hermano. Esteban le dijo, se les fue dada la ley y no la cumplen. Y cuando les dijo eso, muchos dicen que cuando le entregaron la ropa a Saulo, es la ropa de Esteban. No. ¿Saben lo que eran? Porque los sacerdotes usaban túnicas largas, para poder justificarse y hacerse los lindos, hacerse los santos, hacerse los puros. Jesús se acuerda cuando los confrontó. Vosotros cuando ayunáis te maquilláis la cara y ponéis cara de triste, de amargado, para decir, el pobrecito está ayunando, está haciendo oraciones. Y el Señor los encaró y le dijo, hipócrita. Y los sacerdotes, para poder, porque lo habían acusado, porque la ley decía que para poder tirar la piedra tenía que ser aquellos que lo habían acusado. Y tomaron las túnicas, los propios sacerdotes, ellos se tomaron las túnicas y se las entregaron a los pies de Saulo. Ellos, para poder quedar, mire acá, así, con las mangas remangadas y pescar las piedras y lanzárselas. Por eso que Esteban dijo, perdónalos. ¿Sabe por qué? Porque fue una masacre, ni siquiera fue un juicio. Lo que tenían que haber hecho, si ese varón había hecho algo que no correspondía a la ley de Moisés, tenían que llevarlo al concilio romano y hacer un juicio. Y no lo hicieron, hermano. ¿En dónde quedó toda esa religiosidad? ¿En dónde quedó todo ese temor de Dios que ellos proclamaban? En ningún lado, hermano. Porque se transformaron en verdaderas bestias, en verdaderos animales, hermano. Y no tuvieron cuidado ni tuvieron el menor temor de que Dios pudiera haber hecho algo en esos momentos. Y arremetieron contra Esteban y lo mataron, hermano. Eso fue un asesinato. Posiblemente por la oración de Esteban, cuando dijo, perdónalos, Señor. Tiene que haber tenido misericordia el Señor de Pablo. Porque si no hubiera clamado Esteban de esa manera, les habría llegado a todos y quizás nunca habríamos conocido a tal Pablo. Bendito sea el Señor. Ve que es importante la oración en todo momento, porque hay algunos que se acostumbran al sistema. De las 6 a las 7 oración, allá voy, y el resto del día, vamos a adorar, hermana, y el resto del día, ¿qué pasa con el resto del día? Aquí tenemos 2 hermanos que son funcionarios, que toda la vida todos los días están exponiendo la vida afuera con los delincuentes. Su esposa, sus hijos, a una hora del día nomás voy a orar por el papá. No, yo creo que en el momento que el papá sale de la casa, empieza el clamor. Señor, cuida a mi esposo. Señora, cuídalo, que no le pase nada, Señor. Es papá, tiene hijos, tiene una hijita, y a lo mejor la oración empieza en la mañana, llega y pasa, y al momento que usted se acuerda está clamando por su esposo, está clamando por sus hijos que están en la escuela. ¿Por qué solamente en un momento del día? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos queridos, tenemos que ser, Dios quiera que en esta noche, si no, como el Señor quiera, que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, que no seamos como estos religiosos que resistían el Espíritu de Dios. Por eso negaron a Jesucristo, por eso hicieron lo que hicieron con el Señor Jesucristo.
Y quiera en esta noche el Señor que seamos llenos del Espíritu Santo para poder poner la mira arriba, poner la mira en los cielos y ver los cielos abiertos y a Jesucristo al que no hemos visto, pero por fe, decía el martes, por fe podemos mirarlo, por fe podemos mirar al Dios Todopoderoso, por fe podemos mirar a Jesucristo, y esa es nuestra esperanza y ese es nuestro fin, hermano. Ese es nuestro fin, hermano. Todas las cosas terrenales se van a quedar aquí. Es cierto, como decía la hermana cuando estaba orando, Señor, tú sabes cómo hemos venido, algunos con problemas económicos, otros con problemas emocionales, otros con problemas que a lo mejor están sucediendo tantas cosas, pero yo le voy a decir, tenga confianza. Tenemos que mirar a Jesucristo, al Rey de la Gloria, a Cristo glorificado, hermano. Si Él murió, sí murió, pero Dios lo resucitó y Él vive y reina para siempre. ¿Qué es lo que dijo el sábado el Señor? ¿Qué es lo que dijo el sábado el Señor por el pastor que estaba predicando? Y el Espíritu de Dios lo tomó y dijo, invitar a alguien, invitar al Espíritu Santo de Dios, al dueño de nuestras vidas, es ilógico. Díjole el pastor, es ilógico invitar a alguien que está dentro de nosotros. Se invita a alguien que visita, sí, pero el Espíritu Santo no, porque habita en nosotros. Y la fe tiene que llevarnos a ese terreno, a creer que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, hermanos queridos. Por Él vivimos, por Él respiramos. Dice, hay un cántico hermoso por ahí. Son tus cuerdas de amor las que me sostienen. Son solamente sus cuerdas de amor. Mérito de nosotros, no hay ninguno, hermano. Ni la voluntad, hermano, ni la voluntad. Está esclavizada. Solo el Espíritu de Dios es el que nos da vida. Es el Espíritu de Dios, ese mismo que le dio fuerza a Esteban para poder mirar y decir, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios Padre. Sí, hay que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Esa es la palabra, hermano. Miremos el cielo abierto, hermano, por fe. Y venga lo que venga, pase lo que pase, mire el cielo abierto. Y ya ahí está su recompensa. Ahí está su asidero. Ahí está el ancla que yo necesito. ¿El banco puede solucionar algún problema? No. ¿El gobierno que venga? Tampoco. Las cosas que van a venir, las promesas que van a decir, las mentiras que van a decir. No, hermano. Usted como cristiano, hijo de Dios y lleno del Espíritu Santo, tiene que confiar solamente en el dador de la vida, en aquel que nos sostiene con sus cuerdas de amor. Él es el único, hermano, el único, hermano. No hay otro, hermano. Amén, Señor. Esa es la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos amados. Los animo a mirar los cielos abiertos y a nuestro Creador ahí. Mire, el que le pone pan y agua en la mesa es Jesucristo. El que le da trabajo es Jesucristo. El que da vida es Jesucristo. Él, mire, Él venció el mundo, nosotros no. Él venció la carne, nosotros no. Él venció la tentación, nosotros no. No, hermano. Por eso es que el mérito y toda la honra y la gloria es solamente para Él. Lo que soy, se lo debo a Él. Nada más. Voluntad propia, es Jesucristo actuando en nosotros. Nada más que eso, hermano. Por eso es que el Señor nos llama a que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque al estar llenos del Espíritu Santo, ¿sabe qué fruto empieza a aparecer? La empatía. Empiezo a mirar a mi hermano con otros ojos. Ya no lo miro en forma negativa, sino como dijo la hermana, ayer una hermana en la reunión del coro, ser una familia. Eso es lo que tenemos que llegar a ser, hermano. Una familia en Cristo. Porque así unidos vamos a estar todos llenos del Espíritu Santo de Dios.
no para gritar, no para hacer esas alargadas que aparecen esos espíritus raros haciendo cuestiones. No, no es para eso, no es para eso. Es para estar unidos en Cristo Jesús, para adorarle, para honrar su nombre, donde quiera que estemos, hermano. Para ser hijos de Dios donde quiera que estemos, hermano. No solo aquí, para orar en todo momento, para estar vigilando en todo momento, para estar atento en todo momento. Si tengo que cantar y no soy desafinado, no importa, le canto al Señor como sea, pero estoy en la presencia de Dios. Hay una gran diferencia estar en la presencia de Dios que buscar sentir a Dios. Son dos cosas diferentes. Hay muchos que vienen acá a sentir la presencia del Señor, a sentir esa corriente, ese cosquilleo, pero no hay obra en sus vidas. Pero el que vive en la presencia de Dios, ese se está lleno del Espíritu Santo de Dios. Para el Señor que vive, sea toda honra y gloria, y que Él siempre de mí tenga misericordia. Le invito a que oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias por este mensaje que tú nos has dado en esta tarde. Te agradezco, Señor, por esta palabra, Señor. Grábala en nuestros corazones y no perdamos de vista lo que Esteban tenía cuando vio esa visión maravillosa de ver al Hijo del Hombre, a Jesucristo, a la diestra de Dios Padre. Que también esa visión esté en cada uno de nuestros corazones para estar llenos de ti, llenos de tu presencia, Señor, para que así podamos, Dios mío, caminar en la presencia suya. Te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos, aquellos que están a través de las redes sociales, y que esta palabra haga vida en nuestros corazones, Señor. Muchas gracias, y toda la honra y toda la gloria es para ti, y todo esto te lo rogamos en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.